Con más de 1.300.000 habitantes, Córdoba es la segunda ciudad de la República Argentina. Está situada en el centro del país, en una hondonada a orillas del río Suquía. Fue fundada por Jerónimo Luis de Cabrera en 1573 y en ella se estableció también la primera universidad en 1622. La tarea desarrollada por la Orden de los Jesuitas pronto la convirtió en uno de los epicentros culturales más importantes de Sudamérica y aún hoy recibe estudiantes de todo el país y del mundo. Polo industrial y agroganadero, la ciudad creció hasta anexar pueblos vecinos como General Paz, Alta Córdoba y San Vicente. En las últimas décadas recuperó la costanera del Suquía y peatonalizó el área central de la ciudad que concentra un rico patrimonio colonial. Prolífico, carismático y polémico, Miguel Ángel Roca es autor del reciclaje de los mercados San Vicente y General Paz, de la peatonalización del área central y de edificios de la ciudad universitaria. Además, es un apasionado de la docencia. La ciudad de Córdoba viene fundada por los españoles que vienen descendiendo del norte, o sea, no se llega desde Buenos Aires, sino que es la corriente colonizadora que va a llegar de Panamá a Lima y de Lima a Bolivia, y de Bolivia van a continuar fundando ciudades. En la República Argentina se van a fundar Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba del Tucumán alrededor de 1570, más o menos. Esta ciudad se funda en un lugar bastante particular. La pampa húmeda, que se continúa con la pampa seca, termina en una doble cadena de montañas. Esta doble cadena de montañas son las Sierras Chicas y las Sierras Grandes. Como en estos dos lugares estaba poblado por comechingones y otros pueblos nativos bastante belicosos, los españoles tomaron la determinación de fundarla sobre el río Suquía. O sea, Córdoba está fundada en una hoya. Esto lo verifica con bastante claridad Sarmiento cuando escribe en el Facundo cómo se ve Córdoba. Dice: Córdoba ensimismada, Córdoba encerrada siempre está hablando, me imagino, de esa noción remota de que está en un pozo. La ciudad de los claustros, la ciudad en la que lo que domina el paisaje por mucho tiempo va a ser prácticamente el trazado de la ciudad en Damero y luego la Plaza Mayor y una serie de conventos y de iglesias que hoy día testimonian bastante un patrimonio importante de arquitectura colonial y de presencia en ese periodo, cuando la ciudad de Córdoba no era una ciudad muy rica. Entonces la fundación definitiva acontece en torno a un río, el río Suquía, que hace un movimiento de este tipo, y en este punto trazan una suerte de cardo y de decumano, y en ese lugar se instala, digamos, la Plaza Mayor, y la Plaza Mayor luego va acompañada por un damero, que es un tejido que en realidad es anterior, digamos, a los códigos de Indias. Pero este trazado regular se va a repetir en muchísimas partes y efectivamente va a aparecer con este carácter de trazado de damero, que en parte también está inspirado fuertemente en toda la cultura romana y en todas las fundaciones romanas de las ciudades que todavía persisten, o sea que desde Florencia hasta Colonia, etcétera, son ciudades de trazado romano que tienen la misma configuración de un cardo, o sea, un eje norte-sur, un eje este-oeste, que es el decumano, y estos dos elementos están presentes en la ciudad de Córdoba todavía de manera concreta. Esta noción, que es bastante importante, que está en la base de toda esta cultura del damero y que se va a implantar en toda América, es bastante decisiva, y uno lo ve que no solamente se da en el casco histórico, sino que en las extensiones de la ciudad que se van a producir en periodos posteriores a lo largo a los fines del 1800, con primeros pueblos que luego van a ser incorporados de barrios pueblos, van a pasar a ser parte de la ciudad.
tienen también la misma génesis y la misma lógica. Cambian los ejes de desarrollo porque tienen que ver con un poco la posición un poco particular de la ciudad de Córdoba, que es una ciudad que va a terminar siendo radioconcéntrica porque está en el centro del país, o sea, todos los caminos pasan por ella para ir al Alto Perú, o para ir a Mendoza, o para ir a Entre Ríos, a Santa Fe, etc. O sea que está en una posición central, lo cual genera una situación de radialidad. Esa situación radial es la que se va a repetir y va a generar un poco los modelos de los nuevos conurbanos que se van a ir generando. La ciudad de Córdoba tiene la Plaza Mayor, como decía, la Catedral y el Cabildo enfrentados con él, y luego una sucesión de templos, entre ellos está la iglesia de la Merced, la iglesia de las Teresas y el convento de las Teresas, y la Universidad de Córdoba, que ocupaba un espacio bastante mayor, en el que está la Compañía de Jesús y los patios del Colegio Máximo y del Colegio Nacional de Montserrat. Si vemos un poco más en detalle este trazado, se desarrolla de la siguiente manera, digamos. O sea, está la Plaza Mayor, que es esta, y de frente a ella está el Cabildo, con sus patios, y luego la Catedral ocupando este emplazamiento. La Catedral, el Cabildo y las instituciones fundamentales están frente a la Plaza Mayor. Y luego en estos lugares está la iglesia de la Merced, la iglesia de San Francisco, que está aquí, todas ellas con una plaza verde al frente, o sea, con un espacio. Hay un ensanche y un cambio que aparece en todas las iglesias de Córdoba, que es un espacio propio al frente, o bien un receso de la misma edificación, o una plaza que se arma, en este caso se arma una plaza y un receso. Luego está la gran institución de Córdoba, que es la fundación de la Universidad Jesuítica. La Universidad Jesuítica es la cuarta universidad de América y al mismo tiempo es un punto fundacional, es una segunda fundación. O sea, es a partir de la erradicación de la universidad, de los jesuitas en Córdoba y de su sistema de apoyos, que son las estancias jesuíticas, que van a colonizar el paisaje y van a colonizar la provincia. La universidad se radica en estas manzanas, la Compañía de Jesús ocupa este lugar, luego está el Colegio Máximo, hay otro patio que es el Nacional de Montserrat, y luego el colegio hoy día, actualmente el Colegio Nacional de Montserrat, y había un tercer patio que fue cortado por la apertura de una de las vías. O sea que esta era una manzana y media. Y acá hay un espacio al frente, igual que en los otros casos, un espacio verde frente a él. La ciudad se fue desarrollando en torno a esto, y fue básicamente esto, durante cerca de 200 y pico de años. O sea, no cambia mucho. La ciudad de Córdoba, en el periodo de la República, cuando se declara en 1810, no debe haber tenido más de 15.000 habitantes, creo yo. Y a lo largo del siglo, o sea, cuando escribe Sarmiento el Facundo, debe tener 50 o 60.000 habitantes. Va a terminar el siglo recién, el siglo XIX, con 100 y pico mil habitantes. La ciudad va a crecer hasta 1950 a 500.000 habitantes. Pero ¿cómo se hace ese crecimiento? Ese crecimiento se hace porque existen conexiones y aparecen varios pueblos en el tejido, aparecen varios pueblos como estos, que luego se van a articular. Acá se produce otro barrio pueblo que se llama San Vicente, cambian ligeramente los ejes con relación al norte. Este es un barrio pueblo que se llama Barrio General Paz, este otro barrio que se llama San Vicente, que son pueblos. Entonces, este es un lugar de veraneo en un momento dado. Y en esta ciudad aparece una obra que vamos a ver en relación con la Cañada. La ciudad está atravesada por un río y por el cauce de un pequeño arroyo que viene incrementado a lo largo del tiempo por las grandes lluvias de verano. La ciudad de Córdoba, que te decía, tiene estas características, o sea, estos dos elementos estructurantes. Uno es el río Suquía, el otro es la Cañada, y luego está el trazado fundacional. Y los carros y decumanos que van a ser generados luego, se van a repetir en el siglo XIX
con una intervención muy importante que va a ser la avenida Vélez Arfield y la avenida Colón. Estos dos ejes van a determinar todo el desarrollo de la ciudad. Pero entre tanto, digamos, hasta esta operación de las calles anchas, que son del año 1920, antes los barrios pueblos han estado vinculados con la ciudad a través del sistema de tranvías. Igual que en Buenos Aires, los distintos barrios se fueron desarrollando gracias a la introducción del tranvía. Estos tranvías llevaban a estos pueblos próximos, y como consecuencia de esa aparición de estos pueblos, incluso este es otro pueblo, es Alto Alberdi, que se van a continuar y van a llegar, digamos, hasta el cauce mismo de la Cañada. Y aquí es donde tenemos el Paseo de las Artes. Esto pasa exactamente igual, o sea que la continuidad de estas vías, y acá aparecen los primeros puentes de la ciudad de Córdoba, o sea, en 1850 más o menos, y además llega el ferrocarril. Desde Buenos Aires llega el ferrocarril y desde el norte llega el ferrocarril el Belgrano, llega a este punto, o sea, y luego se vinculan lejos de la ciudad. Entonces, por el norte llega el ferrocarril del Belgrano y por el sur llega el ferrocarril Mitre, que es lo que va a generar el desarrollo de todo este sector. Estos varios pueblos integrados a la ciudad van a generar una primera matriz o una primera conurbación, digamos, que va a definir el perfil de la ciudad a fines del siglo XIX. A comienzos del siglo XX empieza a aparecer una operación de ensanche parecido a lo que sucedió con el Plan Cerdá, digamos, en Barcelona, de muy pequeña escala y a escala provincial, que es la aparición de un desarrollo urbanístico que se llama Nueva Córdoba. Nueva Córdoba es al lado de la ciudad de Córdoba, en un lugar, aquí se produce el quiebre de la topografía en las barrancas de lo que es hoy día el Boulevard Ilía y el Boulevard San Juan, y en ese punto un desarrollador toma todo un sector y desarrolla lo que se llama Nueva Córdoba. Como consecuencia de esto aparece un trazado que es el sistema del damero, continuando en la ciudad, pero interceptado por primera vez por el sistema de las diagonales que vienen del sistema paisajístico de los bulevares parisinos. O sea, es la introducción de dos elementos que son los únicos actos de presencia del urbanismo haussmanniano en la ciudad de Córdoba, que son la aparición de un parque, que es como el golf contemporáneo, digamos, para los barrios cerrados. Luego hay un área que había desarrollado Sarmiento, que se llamaba el Jardín de Agricultura, que es este, que está al lado del parque, y esto se traza un sistema de diagonales que van a generar un lugar de encuentro, que es la Plaza España. La Plaza España está al inicio, digamos, de este parque, y al inicio de lo que va a ser la ciudad universitaria. Y este sector, con estos bulevares, hacen posible, digamos, la penetración del sistema verde del Parque Sarmiento dentro del tejido de la ciudad. Entonces, los bulevares Chacabuco, Hipólito Yrigoyen, Ambrosio Olmos, unos confines del parque y otros penetrando dentro del tejido, van a generar la introducción del sistema verde dentro de la ciudad. O sea que esto es la forma de penetrar, digamos, y de introducir la naturaleza dentro de la ciudad, que es lo mismo que hizo Haussmann en 1870 en París, con el sistema de bulevares y de promenade introducidas en la ciudad. Este parque, el Parque Sarmiento, lo va a hacer Thais, o sea, que es el autor del Parque de Palermo, del Parque San Martín de Mendoza y de tantísimos parques, como una treintena de parques en la República Argentina, que es quien va a adoptar, va a dar carta de ciudadanía sureña a una vegetación subtropical del norte. Esta ciudad se va a conectar luego con un Carlos Paz, donde se va a hacer un dique y que va a ser un lugar de veraneo, y como consecuencia de esto se va a generar un gran eje o una ruta
que es la Ruta 20, la que va a hacer el desarrollo y la localización de muchas industrias, entre ellos la fábrica militar de aviones. La fábrica militar de aviones que se radica en Córdoba en los años 30 y pico y que tiene un gran desarrollo en los años 50 y luego va a ser la fábrica de que va a producir los rastrojeros, o sea, un primer paso de industrialización argentina que se realiza en la gestión, en el primer gobierno de Perón, hace que este polo industrial va a ser la matriz de la posibilidad de erradicación ulterior de la Renault, de la Fiat y de todas las, porque van a encontrar una mano de obra calificada en Córdoba y van a encontrar una posibilidad de erradicación. Todas estas industrias se van a erradicar en el arco sur. Entonces las industrias se van a erradicar en el arco sur y las residencias se van a ir cada vez desarrollando y privilegiando hacia el norte. Los barrios jardines aparecen en el imaginario colectivo en los años 40-50, entre ellos muchos diseñados por un arquitecto importante para Córdoba, un urbanista importantísimo, que fue Ernesto Lapadula. Ernesto Lapadula, autor de varios planes en Italia y que vino a enseñar después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial a Córdoba, va a elaborar el primer plan regulador de la ciudad, que va a ser más o menos alrededor de los fines de los 50. Ese plan regulador contiene una avenida de circunvalación, una serie de equipamientos radicados en la ciudad, la generación de una suerte de barrios más o menos autónomos y unidad, pero lo que se va a traducir concretamente es una serie de normativas, una serie de previsiones de crecimiento, con la definición de una serie de vías importantes de salida de la ciudad y al mismo tiempo con la introducción de esta avenida de circunvalación. La avenida de circunvalación es un poco más distante que todo esto, está, digamos, a 2 kilómetros de lo que me permite el plano. Desgraciadamente el dibujo es un poco limitado, pero no por nada más que porque me he quedado sin papel. Bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado con esto? Cada una de estas unidades, estos barrios pueblos, han tenido su propia identidad y tienen su propio desarrollo y han generado matrices de desarrollo distintas. Entonces hoy día nos encontramos con un centro muy denso que se viene extendiendo a todo lo que es la zona de Nueva Córdoba, con unas densidades que llegan a 1000 habitantes por hectárea, o sea, con una densidad altísima. Pero de repente la propiedad horizontal permitió un mayor aprovechamiento del suelo y una mayor densidad, y eso generó una supervaloración de esta área que se ha tornado tan demandada porque está justamente entre la universidad, la ciudad universitaria, al lado del parque, o sea, es una localización estratégica que está prácticamente a 10 cuadras de pleno centro histórico, con unas posibilidades increíbles de esparcimiento y de servicios en la ciudad universitaria. La ciudad universitaria de Córdoba tiene mucha importancia porque Córdoba tiene sobre 1.300.000 habitantes sin el conurbano y 1.600.000 con el conurbano, tiene 130.000 estudiantes. La ciudad universitaria nos plantea el tema de que la ciudad de Córdoba fue fundada con la universidad muy próxima al casco histórico y a la Plaza Mayor. Tiempo después, esta universidad empezó a generar, con el modelo positivista, una serie de campos disciplinares distintos. Entonces empezaron a aparecer ciencias económicas, farmacia, biología, estas carreras distintas. Estas carreras distintas, arquitectura y demás, se extendieron en el tejido urbano y empezaron a aparecer en distintos lugares de la ciudad. Entonces hubo un modelo universitario que, de ser centralizado en esto, lo que era el casco histórico y la manzana de las luces, se transformó en un modelo fragmentado. En los años 50 se genera, si este es el centro, y acá continúa el barrio de Nueva Córdoba,
Esto se generó en torno al Parque Sarmiento, que fue este sector, y aquí estaba el Jardín de Agricultura. Y el Jardín de Agricultura, que tenía una serie de elementos, pequeñas instalaciones y pequeños edificios, se adoptó la radicación de un edificio emblemático, que es el Pabellón Argentina, que tiene un estilo neocolonial y al mismo tiempo neoclásico, con unas columnas al frente y con una serie de edificios organizados de manera más o menos suelta dentro del parque, en la que estaba el Pabellón Francia, distintas escuelas, pero más que nada era un complejo, un centro universitario con residencias próximas. O sea, era el primer emprendimiento de generar residencias a la manera americana. Y con la idea del campus adoptada de Estados Unidos. O sea, en 1950 es 5 años después del triunfo de Estados Unidos y de la calificación de potencia hegemónica en el mundo y modelo referencial. El campus nace en Estados Unidos, nace fundada por Jefferson en Charlottesville. En los años 50, fines de los 50, en el 58, se hace un concurso para planificar la ciudad universitaria. Entonces, este concurso de planificación es ganado por unos arquitectos que fueron profesores míos, Arias Taranto, Revoldies Hobbs, y consistió básicamente en la definición de un trazado vial y la definición de zonas de intervención, donde una zona para ingeniería, otra zona para arquitectura, otra zona para derecho, y cada una de las facultades. Las facultades continuaron desarrollando sus actividades en la zona central. Entonces nos encontramos en los años, comienzo de los 90, con una implantación bastante caótica, por lo menos así, desde el punto de vista, digamos, perceptual, pero no necesariamente hecho de edificios aislados metidos dentro de un parque. Entonces la idea que planteamos en los años 90 fue tratar de generar una parquización que le diera unidad a todo esto, porque el parque era un poco los árboles que estaban plantados en el Jardín de Agricultura. Entonces la idea fue generar un eje verde que conectara el este y el oeste, vale decir, este es un eje verde que está plantado con jacarandáes, un eje norte-sur que es todos los lapachos, y un círculo de palos borrachos que enmarcaran todo esto y que dejaran que las actividades deportivas quedaran un poco en la periferia de este conjunto. La ciudad se va desarrollando hacia el noroeste, francamente, y va incorporando como una vocación de encuentro con la montaña, de encuentro entre el río y la montaña. Todas las sierras chicas radicadas en este lugar han generado una serie de loteos, de pueblos que ya estaban radicados ahí, como Unquillo, Río Ceballos, Villa Allende, Saldán, La Calera, etc. Todas estas que están a pie de las serranías se han transformado en lugares de veraneo, pueblos, y al mismo tiempo, y ya finalmente, en lugares de residencia permanente. O sea, la gente vive definitivamente en estos lugares y como hay autopistas y demás, se llega al centro de la ciudad de Córdoba. En consecuencia, se está colonizando todo lo que es la serranía en este sector del oeste, noroeste, y como consecuencia de eso además han aparecido los fenómenos de la hipermodernidad. Los fenómenos de la hipermodernidad que han llegado bastante tarde a la Argentina y a Córdoba en particular, son los fenómenos de los no lugares, como las autopistas, las infraestructuras.